independientemente que algunos están construidos con algunas cosas más, un poco más concretas, que no son material reciclable, ¿sí? Bueno, voy a comenzar. Lo más importante para mí al momento de enseñar, ¿sí?, es que los niños tengan representaciones sensorio-experienciales, prácticas y experimentales para reconstruir los conceptos. O sea, trato de salir del plano al momento de enseñar y a cada concepto que yo trabajo, contenido curricular, competencia. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Sí, yo te Hay un escucho punto que no se perfecto. escucha. Entonces, esa representación de crear material desde donde recrear y representar el conocimiento o tener aproximaciones a lo que es el trabajo, ¿sí?, lúdico, didáctico, sobre todo en los procesos de aislamiento social preventivo, ¿sí? Así que lo que voy a compartir es una serie de ejemplos didácticos que comparto a diario y trabajo a diario con mis niños, y después voy a responder preguntas si es que surgen y tienen interés. Comencemos. Pelotita de tergopol, un escarbadientes pintado, nociones de norte y sur y las principales líneas referenciales del planeta. Esto lo utilizo, ¿sí?, para que el niño, después colocando la pelota sobre el planiferio, al irlo girando, el niño va entendiendo de dónde sale el planiferio y qué representan estas líneas que dan una vuelta entera, ¿sí? Entonces le transformo la representación del plano en una representación tridimensional y viceversa. Esto me permite trabajar nociones como rotación de la Tierra y traslación de la Tierra, trabajando como, por ejemplo, los meridianos van desde el punto del polo norte al punto sur, y cómo el Ecuador corta la Tierra literalmente en dos hemisferios, ¿sí?, a lo largo de la Tierra, y la ubicación de los trópicos, también de los continentes y las referencias de los círculos polares. Entonces es un material fáctico sacado del plano, ¿sí? Aunque vean un video, muchas veces el video sigue siendo un plano. Esto es un ejemplo de material didáctico. Otro material didáctico, manteniendo la misma línea, es una pelotita de tergopol, a la que reconstruyo como el planeta Tierra, ¿sí?, y recorto de manera tal que pueda trabajar las capas de los núcleos, ¿sí?, la corteza terrestre, el núcleo interno, el núcleo externo, para que el niño tenga tridimensionalidad, ¿sí?, de lo que son estas representaciones mentales, ¿sí? Entonces, con esta tridimensionalidad de representación mental, yo puedo acompañar después otros ejemplos didácticos que lo complemento con esto. O sea, la tercera dimensión, ¿sí?, la llevamos al plano. Entonces, en el plano, él puede entender qué es esto, cuáles son las capas de la Tierra al pasar de la tercera dimensión al plano. Este es uno de los ejemplos que trabajo, ¿sí? Este es otro ejemplo que trabajo de tercera dimensión para pasar el plano, o viceversa. Este es el plano de la Tierra, y estas son las capas correspondientes a la atmósfera terrestre, las diferentes capas atmosféricas terrestres, ¿sí? Cuando yo lo puedo reconstruir, ¿sí?, le puedo trabajar desde esta mirada la noción tridimensional de cómo las capas dan la vuelta entera y recubren el planeta Tierra, ¿sí?, y cuáles son las que están a nivel de más superiores o inferiores, y esto que queda en un plano también se transforma en tercera dimensión, ¿sí? Entonces me permite trabajar las referencias físicas del movimiento y del plano, y esto puede quedar pegado en un cuaderno. Es un ejemplo didáctico. Otro ejemplo que suelo utilizar trabajando ciencias naturales son las miradas del observador. Estos son bandejitas de tergopol de fiambre, de mortadela, queso, ¿sí? Son eso. Le pego, pongo el ojo del observador y recreo, por ejemplo, el movimiento solar con un sol que se mueve desde el alba, que amanece, la mañana, el mediodía, el cenit,
la tarde, la tardecita, el atardecer, la noche y la madrugada. Las nociones para que el niño entienda, por ejemplo, el movimiento solar diario, ¿sí? Y las diferentes etapas del día respecto al movimiento solar. ¿Ah? Eso es un ejemplo. ¿Cómo llevo ese ejemplo a la tercera dimensión? Así, de este a oeste, ¿sí? El observador ve pasar el sol a lo largo del día, desde que amanece, amanecer, alba, va recorriendo la mañana, el cenit, el mediodía, la tarde, hasta que se vuelve a poner el sol. Entonces trabajo los puntos referenciales y la bóveda celeste desde la misma representación. Tergopol y una pandita de material. Este es otro ejemplo didáctico para seguir trabajando el mismo tema, ¿no? Al que agrego cantidad de cosas, ¿sí? Redondel de Tergopol y 2 barritas y 2 pelotitas de Tergopol, donde, ¿sí? Trabajo la noción de día y noche respecto a la posición del sol. Cuando pego acá, esto es un chinche, no lo pego en el medio para que cuando el niño mueva, entienda que la órbita terrestre es elíptica y no es una circunferencia, o sea que va cambiando la distancia respecto al sol, ¿sí? Desde más lejos a más cerca, para poder explicar las estaciones, por ejemplo. Y con esto explico la rotación de la Luna, o sea, la órbita lunar en torno a la Tierra, y como tiene esta mirada, puedo trabajar las fases lunares y el concepto eclipse, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es una forma de trabajar contenido fáctico para llevarlo al movimiento y después al plano, ¿sí? Para trabajar contenido curricular respecto, por ejemplo, en este caso, a las estrellas o las constelaciones. Lo mismo utilizo con uno de los ejemplos que armé así. Este es armable. Entonces yo introduzco acá, ¿sí? Y el observador mira cómo se mueven las estrellas a lo largo de la noche y trabajo el concepto de polo sur celeste, el movimiento general diario aparente y cómo para el observador, ¿sí? Empieza a amanecer, los colores del alba, ¿sí? Sale el sol, las nubes y el atardecer para volver a ser de noche. Entonces trabajo la noción de constelaciones y movimiento desde la perspectiva del observador. Siguiendo la misma línea de trabajo, esto es un telescopio, ¿sí? Donde creo los planetas o las fases lunares. Esto se engancha acá y puedo acercarlo o alejarlo y trabajar el movimiento, el desplazamiento del ciclo lunar y aprenderla, por ejemplo, las fases lunares. Mirando las fases lunares, atravesar lo que tiene que ver con los diferentes momentos, ¿sí? De las fases lunares, ¿sí? Entonces esto es para trabajar nociones de representación visual como si fuera un telescopio. Ya que hablé de telescopio, vamos a hacer la inversa. Microscopio. Este es un microscopio artesanal, ¿sí? Esto es un tubo de servilleta, los otros son madera y palitos de helado, ¿sí? Donde pongo un transparente. ¿Por qué el transparente? Porque abajo pongo el teléfono con la linterna apuntando. Entonces creo imágenes como esta. Piojo, coronavirus, ¿sí? La cabeza de una abeja, ¿sí? O pongo hojas, recorto hojas, telas, y la luz, van a ver ejemplos en mi página de Facebook, la luz permite ver filamentos, permite ver estructuras grandes, solo por contraste. El niño, entonces trabajo la noción de microscopio, ¿sí? Aumento y lente. Son ejemplos experienciales para trabajar la experimentación y la observación de manera, ¿sí? Que tiene que ver con material artesanal, ¿sí? Después voy creando otro tipo de materiales. Así trabajo el cuerpo humano. ¿Ah? Cada vez que trabajo uno de los sistemas, lo pego y después voy pegando el otro arriba. Voy trabajando la noción de cuerpo en la tridimensionalidad.
¿sí? Para que los niños puedan ver lo que tiene que ver con la superposición y vean la noción de cuerpo de manera tridimensional. Arriba pego una foto de ellos y arriba ropa. Diferencio el cuerpo masculino del femenino. Este es un genérico referencial. Entonces, podemos ver dónde van ubicados los órganos, el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema óseo y la reconstrucción del cuerpo en sus múltiples capas para dar noción de contenedor. Eso es otro ejemplo didáctico. Otro ejemplo didáctico que suelo trabajar, esto es para lengua, por ejemplo, esto es una parejita que se llaman Ceci y Quique. ¿Sí? ¿Para qué utilizo Ceci y Quique? Para que los niños recuerden Quique cuando se utiliza la Q para la Qui y la Que, y cómo la C con la I con la I suenan como S, Ceci, Quique, y los pongo a decir palabras con Q y palabras con C. ¿Sí? Entonces utilizo el puente mnemotécnico Ceci y Quique para que evoquen cuándo va la Q y cuándo va la C. Otro ejemplo didáctico, puente mnemotécnico. ¿Sí? Cuando construyo la Rosa de los Vientos, le doy referencias fácticas, experienciales, como Papá Noel, el oso polar en el norte, un pingüino, Happy Feet en el sur, el cowboy, el vaquero, lejano oeste, y el este donde sale el sol. ¿Sí? Entonces le doy referencias posicionales, como la Cruz del Sur, y esto lo utilizo para primaria y secundaria como puntos referenciales. O represento el planeta, o sea, el planiferio, marco una línea imaginaria norte-sur que atraviesa Europa y después divido en 3 partes distintas del Oriente y digo, más cerca de Europa, cercano, en el medio medio y lejos, lejano Oriente, para darle una referencia visual a un concepto cultural. Acá le doy una referencia cultural a un concepto geográfico. Esto es el reloj CIRCIR, no lo busquen en ningún lado porque son inventos míos, donde trabajo básicamente perímetro, radio y diámetro, ¿sí? Y con estas partes del reloj, arrancando en el ángulo 0, empiezo a trabajar lo que tiene que, perdón, lo estaba agarrando al revés, tiene que ver con los ángulos, ¿sí? Agudos, rectos, obtusos, llanos, ¿sí? Cóncavos y nulos, por ejemplo, para que el niño trabaje las nociones de circunferencia y círculo y cuáles son sus partes. Ahora, para hacer una gran diferenciación, esto lo llamo brújula CIRCIR, que complementa aquel, y es circunferencia con el centro, ¿sí? La diferencia con círculo, circunferencia y círculo, ¿sí? Se superponen para que diferencie que la circunferencia es el borde y el círculo es completo, y cuando lo doy vuelta tengo para trabajar, igual que el otro, radio, diámetro, ¿sí? Y un ejemplo de cuerda. Entonces me sirve para trabajar geometría, ¿sí? Y es un material que me queda como material educativo, ¿sí? También creo otro tipo de materiales como este. Si miro un continente americano, ¿sí? Y lo inclino, parece un pato. Entonces le asocio la representación de América a un pato, donde después reconstruyo que la cabeza es Sudamérica, el cuello es América Central, el cuerpo es América del Norte y las patas es Alaska. Y puedo trabajar que el pico es Chile y Argentina, el ojo es Uruguay, ¿sí? Y le hago un puente mnemotécnico para evocar que América, ¿sí? Al inclinarlo es un pato, y después le pongo ejemplos referenciales de países. Para que aprenda cuáles son la cabeza, el cuello del pato, y me queda un material, ¿sí?
ejemplo en 3 hojas. En matemáticas, por ejemplo, ¿sí? Trabajo ejemplos prácticos y esto que es recortado me sirve para que el niño entienda el concepto de cubo. Puede rearmar un cubo, puede rearmar una pirámide, ¿sí? Puede rearmar un prisma, puede rearmar un cilindro, ¿sí? ¿Qué, mi amor? ¿Está? Sí, mal. ¿Me escuchan ahora? Y al armar puedo pasar de la figura a la forma geométrica, ¿sí? ¿Con qué representaciones para un niño ciego, de baja visión, un niño con trastorno del lenguaje? Donde pincha es vértice, donde corta es arista, donde parece un filo es arista, donde es plano es cara, y donde está pegado y apoya es base. Entonces transformo el pasaje de la forma de la figura geométrica a la forma geométrica, construyendo y desconstruyendo las figuras y cómo se construyen esos cuerpos geométricos, inclusive la esfera, que es una pelotita de tergopol pegada a la que acompaño un dibujo en el plano, ¿sí? Para que los niños entiendan cuál es la figura geométrica que estoy trabajando, ¿sí? Entonces estos son ejemplos didácticos de cómo trabajar geometría, ¿sí? Analítica en primaria. Otro ejemplo es que, por ejemplo, le dibujo a un niño un planeta, unos lentes y un chancho, y le pongo diferentes palabras, ¿sí? Para que el niño, al unir puerco, cerdo, chancho con esta imagen, lentes, gafas y anteojos, planeta, mundo con esto, ¿sí? El niño entiende el concepto sinónimo de lo visual. Le permite asociar que las diferentes palabras remiten a la misma cosa. Entonces, una construcción visual y un concepto lingüístico como es el sinónimo. Otro ejemplo. Esto es un tarrito dulce de leche, le saco la tapa, le pego una cinta y le hago dibujos, en este caso un mosquito. Esto es un proyector que si pongo el teléfono, la linterna del teléfono, proyecta hacia una pared una imagen como si fuera un proyector casero y me permite agrandar y achicar imágenes y trabajar y escribir en un pizarrón, por ejemplo, o calcar. Pero, por ejemplo, puedo proyectar esto y en el pizarrón, si tengo un pizarrón en casa, en una pared que pueda rayar y pueda borrar o de madera, ¿sí? O en un cartón, ir haciendo, marcando las partes, ¿sí? Voy creando imágenes distintas como el ciclo de la mariposa, las partes de un mosquito, etcétera, y puedo ponerlo ahí y proyectarlo para trabajarlo en tercera dimensión, ¿sí? Otro ejemplo didáctico que trabajo a diario, ¿sí? Las representaciones de los hemisferios en colores. Hago una aclaración que los trópicos los trabajaré de manera distinta después. Y creo un reloj anual estacional por hemisferio norte y sur con la referencia del sur en este caso, porque estoy en el hemisferio sur. Entonces me sirve para que el niño sepa que cuando en el norte es verano, en el sur es invierno. Cuando es otoño en el norte es primavera en el sur. Cuando es verano en el sur es invierno en el norte. ¿Entienden? ¿Cómo es la estación contraria en el movimiento de la rotación de la Tierra? ¿Sí? Trabajando la noción de hemisferios y la noción de estaciones de manera simultánea, y en el mismo material las órbitas del Sol definiendo por qué existen las estaciones, que es el cambio de distancia y el cambio de posición del eje de la Tierra respecto al Sol. O sea, defino las estaciones, las explico y las visualizo. Otro ejemplo didáctico que trabajo, ¿sí? Es este. Los números negativos y positivos y cómo me desplazo cuando sumo negativos o cuando resto negativos, cuando sumo positivos, cuando sumo negativos, o simplemente cuando sumo y resto.
Entonces desarrollé un reloj, ¿sí? Que es así, para que ellos entiendan cómo se mueven en sentido horario cuando suman o restan negativos, ¿sí? Y cómo me muevo en sentido antihorario cuando resto o sumo negativos. Entonces, una aguja marca el número inicial en la resta y la otra se mueve como si fuera un reloj, tantos lugares como marca la operación. Y me permite saber, ¿sí?, cuánto es, por ejemplo, 20 menos 40. Es un ejemplo didáctico para trabajar estas representaciones, ¿sí? Esperen que se me salió la pantalla y no puedo ver. Ahí. ¿Tá? Entonces, esto es una manera de trabajar números negativos y saber cómo avanzo y retrocedo, ¿sí? Todos estos ejemplos están explicados con fotos concretas y utilizaciones, y hasta ejemplos de niños trabajando con ellos en el Facebook Escuelita Ambulante Caminos de Tiza o en el Facebook Julio Manuel Pereira. También en Asociación Educar, la página oficial de Asociación Educar, asociacioneducar.com, Rampas Didácticas o Julio Pereira, se suben videos de 1 minuto explicando cómo funcionan, la explicación y los usos de cada material educativo que voy creando. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Hola? ¿No hay preguntas? Sigo. Este es un ejemplo para trabajar lengua con sordos, con trastorno específico del lenguaje, trabajando lengua, y me sirve para inglés, ¿sí? La conjugación sujeto, verbo, espacio, tiempo. ¿Quién hace qué, dónde y cuándo? Entonces, como si fuera un juego, ¿sí? Este es un referencial, con los niños lo adapto según los contenidos que estoy trabajando en lengua, ¿no? Entonces yo puedo leer un cuento y los niños me tienen que alinear quién hacía qué, dónde y cuándo, y trabajo la comprensión lectora, ¿sí? Eso es un ejemplo, ¿sí? Entonces puedo construir después, asociar el tiempo a la conjugación verbal, pasado, presente, futuro. Y después, al quitar este disco, ¿sí?, qué hace qué y dónde, ¿sí? El niño recuerda que hay un sujeto, un objeto que tenía que realizar la acción, y trabajo sujeto tácito o implícito. Entonces le enseño gramaticalmente que la construcción lingüística sirve para la comunicación alternativa aumentativa o los niños con dislexia, se basa en un quién, sujeto, que hace qué, verbo, en un espacio y un tiempo, predicado, ¿sí? Y cómo se construye una oración gramatical, ¿sí?, siguiendo un orden de sintaxis. Y eso también me permite evaluar la comprensión del niño. Otro juego es que muevan la rosca y como quede tienen que construir una oración con la conjugación verbal que se corresponda con el tiempo. Eso es otro ejemplo didáctico que utilizo, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, sigo. ¿Sí? Este es mi disco referencial de fracciones, ¿tá? Donde, si bien utilizo el referencial de fracciones, esperen que utilizo un referencial de fracciones de comparación, ¿sí? Lo importante es esto, ¿sí? Esto es una unidad. La unidad está dividida en 2 medios, ¿sí? Cada medio equivale a 2 cuartos y cada cuarto equivale a 2 octavos y cada octavo equivale a 2 16avos. Entonces, puedo trabajar las nociones de representación de las fracciones para hacer un comparativo y equivalencia, ¿sí? Desde un disco similar a la pizza, al corte de la pizza. Sí, ahora les voy a mostrar un disco para trabajar inglés, ¿sí? Y te voy a mostrar para trabajar lengua y materiales. Este disco táctil móvil, todo hecho con material reciclable, ¿no? ¿Sí?
¿sí? Uso algodón, pego tierra y escribo referenciales. Por ejemplo, para tierra pongo campo, tierra, pasto, llanura, ¿sí? Para aguas pongo lagos, mares, lagunas, arroyos, océanos, y explico el movimiento del agua. El agua llueve, cae a la tierra, pasa al mar, ¿sí? A los océanos, a la laguna, a los arroyos, a los ríos, se evapora, se condensa por el frío, el calor de las nubes, y forma tormentas, vuelve a llover, y vuelvo a repetir el ciclo hidrológico, perdón, el ciclo del agua, para trabajar, ¿sí? Las representaciones de los diferentes espacios, para trabajar lo que tiene que ver con ideas de pensamiento cíclico. Me pedían para inglés, miren lo que hago para inglés, ¿sí? Esto es un reloj circadiano para un niño con autismo o sordo, y lo transformo en material didáctico para inglés, ¿sí? Armo las partes del día del niño en base a la hora de dormir, ¿sí? Cuando me levanto para desayunar, después jugar, después almorzar. Entonces, ¿qué hago? Acá trabajo sleep, night, ¿sí? Acá trabajo breakfast, milk, coffee, ¿sí? Acá trabajo jugar, game, ¿sí? Y trabajo diferentes tipos de juegos. La hora del almuerzo, ¿sí? ¿Cómo se dice almuerzo? Las partes del almuerzo, tenedor, cuchara, las comidas, las diferentes comidas, ¿sí? Entonces el niño va recorriendo las partes del día, entonces esto es night, morning, afternoon, ¿sí? En base a la actividad de la vida diaria, ¿tá? Y puedo, por ejemplo, esto podría estar cerrado, tengo algunos, lo llamo técnica flor, como mostré el de las fracciones, y lo abro con palabras propias de la familia. Si acá es tiempo familiar, trabajo mother, father, brother, sister, cousin, ¿sí? Es un disco de pizza, un disco de Tergopol. Esto es cartón. Lo único que gasté acá fue en la chinche mariposa. Después lo otro es todo artesanal, dibujado y pintado, y todos son discos de Tergopol. O lo otro que creo, como esto, son bandejitas de Tergopol que vienen con el fiambre. Sí, la pizza que me comí, o básicamente también junto basura, parezco un linchera. Entonces así puedo trabajar inglés también. ¿Ah? Miren este otro ejemplo. Pongo los continentes, ¿sí? La base continental. Arriba de esta base continental, esperen que voy a hacer una cosa. Arriba de esto, ¿sí? Detrás, recreo el planeta Tierra con sus principales referentes de animales por zona. ¿Qué animales hay en cada parte del mundo? ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene esto? Que cuando cierro y pongo una ventana, o pongo una luz detrás, o miro contra el sol, ¿sí? Todos los animales quedan enmarcados en las líneas de los continentes. Cuando cierro, entonces pueden saber si están en el mar, en la tierra, y a qué continente corresponde. Es un ejemplo didáctico. Otro ejemplo didáctico, un sistema solar móvil. Otra pizza, cartulina, una bolita de Tergopol, recorto los planetas y los pego, ¿sí? Y esto, que es tiza, se puede borrar, y escribo y trabajo órbitas lunares, las distancias como unidad astronómica, cómo se mueve un satélite, ¿sí? Trabajo lo que quiera, porque esto es una cartulina negra que puedo borrar si lo hago con tiza. Entonces me queda un sistema estelar portátil, que ni siquiera necesito de esto. Yo lo tengo para tenerlo físicamente, porque para el sostén y el apoyo, pero básicamente puedo trabajar simplemente con esto. Entonces ando todo el tiempo con un sistema solar móvil capaz de recrear, ¿sí? Otro ejemplo didáctico que trabajo
recreo las representaciones de la Tierra con las palabras clave. Creo una línea a la que llamo horizonte, línea de flotación, superficie, nivel del mar. Las palabras que corresponden al aire, volar, elevación, altura. Las que corresponden al mar, flotación, fondo, hundir. Las que corresponden a profundidades terrestres, cavar, ¿sí? Subterráneo, etc. Y le reconstruyo los esquemas de representación mental al niño con constructos artificiales y naturales, para que evoque cada parte de nivel de profundidad, ¿sí? ¿Y en qué lugar están? Si son subterráneos, terrestres, acuáticos, vuelan, ¿sí? Y le doy una referencia de esta línea, que la línea imaginaria esta es superficie, horizonte, nivel del mar. Entonces, después le complemento con los tipos de animales que reptan, vuelan, nadan, caminan. La idea, Paulina, que está preguntando ahí, es construirlo con los niños, ¿sí? Los que lo pueden hacer lo hacen ellos, los que no pueden hacerlo los construyo con ellos, ¿sí? ¿Tá? Yo les estoy mostrando ideas referenciales que construí yo para compartir como ideas. Con cada niño es única, ¿sí? Algunos niños me hacen este mismo material, en vez de dibujando, recortando y pegando. Otros me pegan tierra, pasto, ¿sí? Yo hago proyectos pedagógicos individuales en relación a cómo aplico estas metodologías. Si bien les estoy compartiendo la idea, la construcción de la idea del general al particular o del particular al general depende del proceso que tiene cada niño, ¿sí? Entonces es importante cómo trabajo esas referencias. ¿Ah? Son ideas, pero siempre hago partícipe a los niños y en el caso del aislamiento social preventivo, a los padres en las ideas didácticas, que pueden ser tan simples como una mano y decirles, ¿cuántos sentidos tenemos? 5. Y les hago así. Entonces son oído, tacto, vista, olfato y gusto. ¿Y cuál es el órgano? El oído, la piel, los ojos, la narina y la lengua, ¿sí? Y toda información. Entra ruido, siento que me tocan, veo colores, huelo diferentes olores y siento diferentes gustos, ¿sí? Entonces son ideas. Sí, yo tengo autismo y trabajo particularmente para niños con trastornos como autismo, Asperger, Tourette o con síndrome de Down, dislexia, disgrafía, disortografía, ciegos, sordos, ciegos. Entonces estos materiales se adaptan mucho para esos niños, ¿sí? Para enseñar suma en primer grado, ¿qué hago? Suma, resta y operaciones combinadas. Primero, suelo hacer una raya en la pared, un eje cartesiano en la esquina del salón, para trabajar mayor y menor, ¿sí? En relación a crece o no. Entonces los niños saben que sumar es subir, restar es bajar. Y esa misma cartesiana la saco del piso. Entonces trabajo sucesor, predecesor, y después para sumar o restar avanzamos o retrocedemos. Entonces lo paro en el 1 y le digo, si estás en el 1 y avanzás 4 pasos, llego al 5. Si retrocedes 3 pasos estando en el 5, llego al 2. Entonces le doy una referencia kinestésico-espacial para la suma y para la resta. ¿Sí? Esas son ideas referenciales. La multiplicación, no hago la división, pero la multiplicación puedo haciéndola igual, enseñando eso a los niños saltando en partes iguales. Lo llamo el salto del canguro. Entonces, con el salto del canguro, déjenme anotar algo, aprenden a multiplicar en una línea que es una banda en el piso, entonces le doy información kinestésico-espacial para el manejo de la banda numérica, y así aprenden a desplazarse. Y si hago una línea más grande, puedo agregar los negativos, en los casos que corresponda, y si estoy en 3, retrocedo 5, ellos entienden que llegan a -2. Entonces empiezan a entender el desplazamiento también, que es alejarse del 0, ¿sí? ¿Cuántos pasos me alejo? ¿Cuántos pasos me faltan? Así trabajo la referencia de, ¿sí? Déjenme anotar una cosa.
Porque a medida que les voy contestando a ustedes, pienso en recrear eso para los otros niños. ¿Sí? Son ideas referenciales. ¿Ah? No es necesariamente un manual, no son recetas, son ideas. Cada docente es creativo, tiene su formación, trabaja con un grupo distinto, hará procesos pedagógicos terapéuticos, hará procesos de inclusión educativa. Yo les puedo ir en referencia. No sé si están teniendo alguna pregunta. ¿Preguntas? No, Julio, me parece interesante lo que No plantea solo concreto Marcela. visual. Para. Déjenme hacer una acotación. Son propuestas que comprenden mejor, ¿sí? No solo lo concreto visual, sino lo sensorio experiencial. La información de la experimentación y la observación también táctil, prensil, auditiva, gusto. Porque si no, los niños me dicen que una manzana es una fruta, y una manzana es más que una fruta. Hay olor a manzana, gusto a manzana, hay shampoo de manzana, hay jugo de manzana. Entonces la representación es construir y desconstruir todos los asociados que puedo enfocar desde los conceptos, para no restringir el lenguaje. La lectoescritura la apoyo con icopictografías, que son las imágenes conceptuales representacionales, ¿sí? Para que también trabaje desde lo que tiene que ver con la reconstrucción de un concepto desde señales, o sea, procesos señaléticos o comunicación alternativa aumentativa PEX. Pero también le pido al docente que cuando lee un cuento o lee un texto o lee un relato en el aula tenga la amabilidad de recrear las sensaciones tónicas, expresivas y hasta cambiar las voces. Si hay dos personajes hablando, hablan con diferentes tonos de voz. Y si está expresando algo, la pregunta, la afirmación, el desiderativo, llevarlo al extremo del absurdo, para que se entienda que la entonación y la forma expresiva paraverbal y desde la conciencia fonológica, el reconocimiento de los tonos, pueda entender si es una pregunta, una afirmación, un pedido, una información. Entonces, son cosas hasta simples, ni siquiera estoy hablando de todo el material lúdico recreativo que creamos, sino también cuando estamos hablando de material concreto, ¿sí? Pero desde el conocimiento de su cuerpo. Algunos niños los pongo en una caja, sacando los brazos por afuera, y adentro de la caja recreo los órganos con Tergopol o Tergopol, Espumaplas o Polifón. Entonces el niño, cuando abre la caja, ve su propio cuerpo. Entonces coloco algunos órganos simbólicos para que pueda tocar, y al verlo en relación a su cuerpo no los ve invertido como en una imagen. Sabe dónde está el corazón, los pulmones, el hígado, ¿sí? Porque los puede tocar. Entonces cada uno se pone una caja, y si la abro por detrás, suelo hacer la columna vertebral y cómo empiezan las costillas. Entonces los paro de frente para que muestren, ¿sí? Esa caja para trabajar los órganos, ¿sí? Y por ejemplo, esos órganos puedo poner globos para que se inflen y se desinflen, ¿sí? Y puedan ellos ver prácticamente cómo al abrirse el cuerpo, o en algunos niños utilizo la tradicional y vieja y querida remera pintada para que cuando abran el guardapolvo se vean sus órganos. Entonces puedan mirarse y tengan esos guardapolvos. Suelo ir a las iglesias o voy a donaciones de ropa y aprovecho ropa vieja o desuso y la pinto para que cada niño tenga su remera. Son ideas. ¿Preguntas? Te decía que me parecía interesante algo que escribió, creo que Marcela Romero, con respecto a que de todas maneras igual se pueden trabajar con todos los niños en el aula, porque la apreciación anterior era para los chicos con autismo te resultan muy útiles. Y Marcela Romero plantea igual se pueden trabajar con todos los niños en el aula. Es que la idea es trabajar con todos, ¿sí? Pero yo trabajo la mirada de la inclusión respetando los procesos individuales. O sea,
Si bien utilizo, por eso le decía, yo recreo este material, pero para los ciegos, como en el que tiene que ver con el ciclo hídrico, le agrego información sensorial y braille, ¿sí? Para los niños que les gusta, tienen un pensamiento más concreto y todavía les cuesta la abstracción, en vez de utilizar dibujos, utilizo fotografías, para que entiendan cuando me estoy refiriendo a familia, ¿sí? O sea, la capacidad de la conciencia situacional de readecuar el material a las características propias del grupo, del individuo, es lo que nos profesionaliza como docentes. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Dudas? Teatralizar, dice Patricio. Claro, es lo que yo había dicho hoy. En realidad yo escenifico y represento el movimiento, represento todo lo que tiene que ver con la enseñanza, sobre todo de lo que tiene que ver con física, movimiento, empuje, arrastre, ¿sí? Vectores. ¿Tá? Intento que ellos participan. ¿Sí? Si miran mi fotografía, casi todos los niños están en el piso o siempre están parados. ¿Sí? Trato de no trabajar desde el plano, sino llevarlo al espacio todo el tiempo, los contenidos curriculares. ¿Sí? Si bien enseño competencias intelectuales, yo soy afín a la pedagogía de Freire, de la enseñanza de competencias, ¿sí? Trato de teatralizar ese significar, representar y llevar cada contenido conceptual a una experiencia sensorio, o sea, valga la redundancia, a una experiencia sensorio explorativa de observación y experimental. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Pueden ver mis materiales con mis ejemplos capaz que ustedes los ven al revés, yo los veo derecho porque es la cámara frontal, pero en Escuelita Ambulante Camino de Tiza, ahí compartieron, yo subo ideas didácticas, ejemplos y cómo los trabajo y cómo los abordo con los niños, ¿sí? Inclusive niños con diversidad y diversidad funcional y neurodiversidad, ¿no? Hay una suma de ejemplos de cómo trabajo, por ejemplo, esdrújulas graves y agudas a través del sistema AGE. Ahí tengo un sistema que se llama EGA y otro que se llama AGE, ¿sí? Edades en inglés, sistema AGE, ¿sí? Antes lo llamaba Sega y usaba Sonic, pero hoy como Sonic pasó de moda, mis niños muchos no ni siquiera lo conocen, utilizo el sistema AGE o AGES. Entonces escribo la palabra, por ejemplo, corazón, la divido en sílabas y empiezo a escribir la palabra AGES arriba. Entonces si la sílaba tónica está en la O, es aguda, si está acá es grave y si está acá es esdrújula. Entonces trabajo una representación que está explicada en la página de Asociación Educar, cómo trabajo por entonación y posición visual lo que son esdrújula grave aguda y sobreaguda. ¿Sí? Son ideas. El material de las fracciones está explicado, mostrado, porque acá me es difícil por el teléfono y esas cuestiones, en mi Facebook, Julio Manuel Pereira. Está el explicativo de cómo se muestra, de cómo se abre, de cómo se utiliza para trabajar las representaciones del pensamiento desde porciones, ¿sí? Y como siempre utilizan el concepto PISA, se me ocurrió utilizar nada más ni nada menos que el mejor de los ejemplos, que es literalmente una bandeja de pizza, y cómo se corta en pedazos y triángulos, ¿sí? Y se va abriendo el concepto de unidad hasta cómo cada parte representa, ¿sí? Un segmento, una fracción, y sumada a esas fracciones, qué pedazo abarca. ¿Alguna duda, alguna consulta? Acepto críticas, comentarios. ¿Dudas? Bueno, me parece que los aburrí. Las ideas
yo sumo y resto totalmente diferente al resto de la gente. Le enseño secuencias de suma y resta a mis niños para evitar todo lo que tiene que ver con la complejidad. ¿Sí? 27 más 13. Yo hago así. Hago 27 más 3 y después le sumo el 1 de arriba. ¿Sí? Van a ver ejemplos de cómo sumo el resto con complicación y cómo divido, ¿sí? Utilizando preceptos de división asociativas, igual que multiplico por partes, ¿no? Si tengo que multiplicar por 25, al niño le enseño a multiplicar por 5 y por 2 y después juntar, dejando un espacio corrido. Entonces siempre está manejando las tablas del 0 al 10. Nunca va a haber un número mayor de 9 por multiplicar. Entonces, sabiendo solo esas tablas, ya sabe todas las tablas. ¿Sí? Son ideas didácticas. A mí me gusta compartirlas y explicarlas, porque ahí dicen tengo que escribirlo. No sé si escritas se explican también. Creo que en el Facebook, cuando yo comparto cómo lo hice, cómo lo trabajé, ¿sí? La experimentación que hago con los niños para explicar que en el mismo experimento, ayer compartí, pueden verlo, o antes de ayer, cómo en el mismo experimento trabajaba la refracción, la reflexión y la rectilínea de la luz, poniendo un vaso, un lápiz y un espejo, ¿sí? Cosas que hacíamos nosotros cuando éramos chicos, como nos enseñaron nuestros maestros cuando no había tecnología, ¿sí? Son ideas, no todo es innovación, a veces volver al pasado. Yo utilizo mucho la experimentación en el hogar con mis niños para que los padres verbalicen los procesos sociales, cuando están cocinando, por qué se come, por qué se hierve la comida, si es tradicional esa comida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, antes de trabajar el planiferio, me tienen que hacer un plano de la casa para trabajar lo que son espacios, referencias, manejen, y así también me permite observar cómo viven, ¿sí? Las características de su casa. ¿Sí? Cuando les pido ahora en el aislamiento que me reconstruyan con imágenes y dibujos y recetas que están comiendo la semana, me permite a mí llevar un control simulado, aunque sea, porque pueden mentir obviamente, de qué están comiendo, cómo está su alimentación, ¿sí? Son ideas que voy trabajando para esto de hoy que no está la presencialidad, y pueden ver en Asociación Educar y en mi Facebook cómo doy clases por WhatsApp, hoy, cómo armo videos conceptuales, descriptivos, explicativos, ejemplificativos, le agrego una imagen referencial y un texto referencial con un audio referencial, y eso es una clase, en vez de mandarle 15 minutos, una tortura, ¿sí? La fragmentación del pensamiento para trabajar quienes trabajan desde la experiencia, de la analogía, de la comparación, de la descripción o de la metáfora. Trato de abordar todas las matrices de aprendizaje disímiles, ¿sí? Independientemente del intercambio personal que tengo con cada uno. ¿Consultas, dudas? ¿No? Pueden habilitar micrófonos si quieren hacer alguna pregunta o hacer algún aporte. Sí. Esperen que busco el material porque lo fui guardando. ¿Sí? Para enseñar ángulos, diseñé un reloj. ¿Sí? Déjenme buscarlo. Diseñé un reloj que tiene el círculo y está dividido. Entonces creo una aguja fija del ángulo 0, ¿sí? Y una móvil que se va abriendo y cerrando. Para trabajar cuáles son ángulos agudos, cuál es el recto, cuáles son obtusos, cuál es el llano. O sea, empiezo del nulo, ¿no? Ángulo nulo, y voy trabajando lo diferente hasta que trabajo el ángulo completo, ¿sí? Entonces el niño puede ver visualmente el ángulo y hasta en el dibujo colocarlo acá, por debajo de esto, puede colocar la hoja con el dibujo del ángulo para saber qué tipo de ángulo es. Lo llamo reloj circunferencia círculo, ¿sí?
porque también puedo agregarle las nociones de diámetro y radio. Yo, lo que te voy a decir me vas a pegar y me vas a extraditar de Argentina. Para trabajar nociones de centena, decena, enseño básicamente, una, el ábaco, y dos, le hago escribir a los niños los números al revés. Y después les enseño, ¿sí?, que la lectura de espacio del número, trabajo el número, el valor absoluto y el valor relativo. ¿Sí? Por ejemplo, cada tres números pongo un punto. El primer punto es 1000. Entonces, si hay 23.740, es 23.740. Y cuando lo leen despacio, ¿qué número es ese? 740, decirlo despacio. 700, perfecto. ¿Sí? 42, voy a poner un ejemplo. 742. 700, muy bien. 40, entonces ¿cuánto vale ese 7? 700. Y el 4, 42. ¿Y ese 2 cuánto vale? 2. Entonces trabajo valor absoluto y relativo, unidad, decena, centena, solo diciendo el número de espacio, ¿sí? Y como medida atroz, ¿sí?, porque utilizo el sistema Braille, ¿sí?, de pensamiento para llevarlo, escriben el número al revés, para que nunca se le amontone, ¿sí? Y le permita reconstruir el número. Entonces, si tiene que escribir 424, escriben 424, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Críticas? No, yo creo que quedamos todos ahí como cautivados por el oficio, digamos. Hay que hacer, hay que armar material y ponerlo en el aula para que cada niño lo manipule. Me parece que ahí está. Y se ve que hay mucha observación, mucha experiencia en cada uno de los materiales, se puede ver. Así que yo creo que el silencio que por ahí se hace, porque estamos como cautivos con esto. Estamos cautivados, digamos. Pero en realidad es lo que hacen los docentes todo el tiempo. Yo creo que no es algo nuevo, innovador lo que yo hago. Básicamente reconstruyo lo que a veces el docente, cuando tiene una escuela, yo no tengo escuelas, van a ver dónde trabajo, de educación comunitaria, trabajo en basurales, aldeas, mis niños aprenden a leer y a escribir escribiendo la tierra roja misionera con el dedo, ¿sí? Sí, tengo literalmente una valija, voy llevando la valija, llevo todo eso acá adentro, y voy como si fuera una escuela, pero trabajo con ellos para que ellos creen su propio banco de recursos. Entonces ellos van creando materiales y me queda para todos los hermanos, ¿sí? Y si queda muy bueno y ya no lo quieren usar, se lo voy llevando a otros niños y hago circular el material educativo. Yo estoy en desacuerdo que en las escuelas formales le hagan hacer maqueta y todo, y después esas maquetas se destruyen. Entonces ellos, si hacen una maqueta y ese material es reutilizable, no dejo que lo rompan, lo voy haciendo circular comunitariamente, lo dejo en las bibliotecas barriales, se lo dejo a los niños. O sea, la idea es hacer circular el material, porque parece que solo le damos ropa y no podemos le dar material didáctico. Entonces, lo voy reconstruyendo, lo voy arreglando, o a veces en el mismo material, estoy trabajando con un niño y veo que ese niño no entiende ese material así, y se me ocurre una idea para mejorarlo para el próximo niño, porque no todos entienden de primera. Acuérdense que tenemos que armar material en lengua guaraní, armar material en lengua de señas, armar material en comunicación alternativa aumentativa. O sea, a ver, les voy a mostrar mis escuelas para los que no la conocen. Estas son algunas de mis escuelas para los que no la conocen. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, duda, sugerencia?
Acá lo que a todos nos llama la atención, que leo los mensajes ahí, es la gran posibilidad que tenemos de utilizar materiales reciclables de la casa y no salir corriendo a comprar algo, que muchos por ahí no lo podemos hacer, y se lo puede hacer en casa con cartón, con papel, con lápices de colores, y poder aprender así matemáticas, lenguas, sociales, ciencias naturales, a través de, de elementos cotidianos que sí lo tenemos en la casa. Y que es material concreto y que lo pueden aprender nuestros hijos. Esto es un cilindro en sí mismo para trabajar, y trabajo superficie, base, ¿sí? O sea, es trabajar lo que siempre hicimos. ¿Sí? Si quiero trabajar círculo, agarro una cinta, lo llevo al plano, para que entiendan que, perdón, circunferencia, para que entiendan que no va lo de adentro. Entonces, simplemente, más allá que yo lo hice como una brújula para que sea divertido, didáctico, acá tengo un círculo y una circunferencia, una tapa y una cinta. ¿Sí? Y cómo transformo el círculo o la circunferencia en el plano en tercera dimensión en un cilindro. Son ideas, simplemente son ideas. No hay que hacerlas como yo digo, no es una receta. Es una idea. ¿Sí? No sé si querés que mostremos las Las imágenes. conjugaciones verbales las trabajo básicamente primero con representaciones prácticas, que es la supresión del verbo. ¿Sí? El verbo cantar, ¿sí? Si le pongo una O con tilde es pasado, cantó, ¿sí? Las terminaciones aban, pasado, ¿sí? Aba, pasado singular, aban, pasado plural, canta, presente, canto. Si yo pongo la O, es presente personal, si le pongo una tilde, sí es el pasado de él o ella. Genero todo un sistema que puedo compartirlo después si me escriben, porque explicarlo por acá es algo engorroso. Esas cosas ni siquiera las abordo. Hay docentes que yo le pregunto, decimos un verbo cumpleamperfecto y no puede pronunciar la palabra. Entonces primero me centro en el reconocimiento del tiempo y el número, género, tiempo y número, ¿sí? El tema género es complejo, ¿tá? Pero género, tiempo y número en las terminaciones, ¿sí? De las conjugaciones verbales. Y permito el error inteligente. Si el niño me dice voy a impresar esto, después le explico lo que es un verbo irregular. Pero si entendió ¿sí? La conjugación verbal funcional, ¿sí? Me es más importante que la enseñanza de los verbos irregulares. ¿Qué contenido te ha resultado difícil de representar con material concreto? Ninguno. Porque yo te agarro cartas españolas, ¿sí? Hago un juego de cartas. Esperen que toca anotar eso. Que no. Te hago un juego de cartas, ¿sí? Y el rey es la monarquía, los caballeros la caballería y la sota la nobleza cortesana. Y todos tienen un culot, el shortcito corto. Entonces, los que no son de la monarquía, no son de la caballería ni de la nobleza, son los sans-culottes en la Revolución Francesa. Y el 12 de espada, o sea, la espada, la caballería, el oro, la burguesía, la copa, el Cádiz, la Iglesia Católica y el basto, el feudalismo, cuáles son los poderes, y trabajo el proceso de las representaciones históricas con cartas españolas. ¿Se entiende? Ahí dice Paulina Berriot una frase mía que capaz que no conoce, que dice así: nadie puede enseñar lo que no sabe
y si no sabe enseñar, tampoco puede. Ya me saldrán algunos con Diderot y Rivière y todo lo que tiene que ver con el maestro ignorante, pero no, estoy hablando, ¿sí? A veces los docentes nos falta ingenio y creatividad didáctica porque honestamente no manejamos bien los contenidos curriculares a trabajar. Si yo manejo bien el contenido curricular a trabajar, puedo hacer representaciones y reconstrucciones de lo que tiene que ver con las estrategias didácticas que utilizo. Las grandes escuelas están donde los grandes maestros, no donde los grandes edificios. Y hoy escribí una frase en mi red social que dice así: los logros de mi niño son sus logros, los fracasos de mi niño son mis fracasos. ¿Sí? Y yo siempre suelo decir, comencé siendo el docente que hubiera querido para mí, y hoy intento ser el docente que quisiera para mis hijos. Julio, me parece importante que escuché en la capacitación anterior que puedas comentar cómo trabajás el error de los chicos con esta modalidad tan buena que escuché en la anterior. Yo hago el tratamiento del error, evito el castigo del error. Entonces el primero en equivocarse suelo ser yo, ¿sí? Escribo con falta de ortografía hasta que me corrigen. Ah, profe, y bueno, yo también me equivoco. Si estoy en un aula y a un niño se le cae algo, yo automáticamente hago que se me caiga algo a mí, antes que le digan, sos bruto, se te caen las cosas, ¿sí? El profe es el primero en equivocarse. Cuando trabajo con niños con discapacidad, o en algunos contextos complicados, si alguno se hace caca arriba, yo digo, ¡ay, me tiró un pedo! O fui yo, ¡ay, el profe quiere ir al baño! Me hago responsable de los errores de los niños, y el primero en equivocarse cuando estoy haciendo una cuenta en el pizarrón soy yo, y decir, ¡ay, vieron que todos podemos equivocarnos! Hago el tratamiento del error para el aprendizaje. Si el profesor se equivoca, ¿sí?, y asume el error como parte del aprendizaje y dice que no pasa nada, ¿sí?, minimizo el impacto y el miedo al error, ¿sí? Eso es una manera que tengo de primero sacarme el lugar ese de que del docente sabe todo, y en el segundo generar un vínculo de confianza con mis estudiantes y un clima áulico. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? La práctica hace el maestro, Florencia Duarte, no la teoría. ¿Sabes lo que me encanta de los docentes cuando discuto con ellos? Muchos maestros que tengo discusiones y diferencias viven estudiando y capacitándose. No practican, no van a las escuelas, no tienen niños con diversidad funcional. Hablan de inclusión y nunca trabajaron con un niño ciego, ni un niño sordo en un aula de un contexto, con otros 30 que son Chucky, Jason, Freddy Krueger y Annabelle. Entonces, es importante eso. ¿No? Esas son miradas que tienen que ver con, ¿sí? Porque después encuentro que, no sé, yo soy muy vinculado al autismo por lo que vivo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo aprendió Braille? Práctica. Práctica. ¿Sí? Hasta el punto que escribo al revés, como me parece muy fácil escribir al revés. ¿Sí? El problema es que en algunos lugares hay gente que lo toman como referencia, entonces después están los Cadaveira, los Sotelo, ¿sí? Escuchan gente que habla muy lindo de la inclusión educativa. No, ustedes, si me preguntan a mí, tienen que escuchar a Silvana Corso, María José Borsani, Nacho Calderón Almendros, Coral Elizondo, ¿sí? Karina Kaplan. ¿Sí? Estas son gente que son referentes en procesos de inclusión social y educativa. Emiliano Naranjo, ¿sí? Gente que puede compartir experiencias de procesos que ha construido. He ido a congresos donde el que se para sabe un tercio y me lee un PowerPoint absolutamente por fuera de la realidad educativa de las escuelas de Argentina. Entonces, eso es una crítica que tenemos que replantearnos los docentes. ¿Sí? Eso es una crítica. Una de las grandes críticas que tenemos los docentes hoy es que los que nos suelen dar cursos salgamos de la profesión y el título, ¿sí?
porque no estoy hablando que sea psicólogo, capaz que es psicólogo y da clases, ¿sí? Aunque sea en secundaria, terciario, tiene práctica docente, o está a diario con niños. Pero un psicólogo de gabinete no puede hablar de representaciones en colectivo, porque uno de los grandes errores de los psicopedagogos, yo les llamo psicopedagogos, no a los psicopedagogos, sino a la gente que hace fantasmeada, ¿sí? Es que viene y me dice, sí, pero conmigo hace. Sí, sí, en el mano a mano hacemos cantidad, pero el logro está en que el niño haga cuando yo no estoy. No soy una muleta didáctica, ¿sí? Si yo soy una muleta didáctica o pedagógica, el niño no está logrando nada, estoy generando un vínculo. Y una de las cosas más groseras que encuentro cuando hablo con papás de procesos de inclusión educativa, sobre todo el niño asociado con la discapacidad, es que cuando le pregunto cómo va con la integradora, lo primero que me dicen, lo trata tan bien, se quieren bien. A mí no me interesa eso, no es una niñera. Es el logro cognitivo, cognitivo, intelectual de las funciones ejecutivas que ha logrado tu hijo. No me interesa si se sienta en el fondo y ella lo cuida, él la adora y viven a los besos, ¿sí? Eso es para la niñera. Yo quiero una niñera que quiera a mi hijo. Si puedo conjugar, lo quiere y logra cosas, mejor. Pero yo quiero un maestro que aprenda. Yo cuando trabajo procesos de pedagógicos individuales, con el papá o acuerdo de trabajo, a tu hijo lo voy a hacer llorar, le voy a gritar, me voy a enojar, le voy a corregir las cosas, porque tiene que aprender a manejar la frustración, a manejar el error, a tolerar al diferente. ¿Entienden? Porque es un proceso integral pedagógico. Yo no preparo el camino para el niño, preparo el niño para el camino, porque hay instituciones educativas, ¿sí?, que son magníficas con los niños, pero cuando el niño sale de ahí pierde todos los apoyos naturales, ¿sí? Y pasas de ser una persona súper contemplada por tu discapacidad o tu problema social en el secundario a ser un número en la facultad donde no existís. A los 6 meses tenés abandono, ¿sí? Entonces hay que pensar la inclusión y la diversidad. Cuando uno piensa esta estrategia, quiere generar estrategias de estudio y técnicas de aprendizaje en los niños, que ellos recreen formas fácticas, experienciales, experimentales, ¿sí?, para aprender ellos mismos. No es lo que yo enseño, ¿sí?, porque no ese es el objetivo. Una de las grandes críticas que tengo contra la formación docente, que yo llamo, si ven mis textos de formación docente, es no tenés que ir a que te enseñen cómo enseñar, tenés que ir a aprender cómo enseñar a aprender, ¿sí? Porque hay docentes que tienen miles de títulos, hay gente que se cree que sabe más porque tiene un título. Yo no soy maestro especial, ni siquiera soy maestro, soy profesor de historia. ¿Ah? O sea, y uno de los choques que tengo pero tú no sos maestro especial, ¿y este qué sabe si no tiene título? Flaca, sos una meba intelectual, no sabes hacer nada. El 98% de los niños de educación especial de Argentina son analfabetos y si están en una escuela especial terminan en un taller de panadería o artesanía. ¿Qué me estás hablando? Tenés un título, pero no tenés nada de conocimiento. Lo aprobaste, no aprendiste nada. O sea, tengo cientos de docentes, miles de docentes en Argentina de educación especial que no tienen idea de escribir braille ni de leerlo, no manejan la lengua de señas, no saben utilizar un PEX. O sea, y va y tanto el día recortando figuritas o haciendo talleres de panadería o artesanía. El profesor de educación física no hace procesos terapéuticos fisiológicos que tienen que ver con psicomotricidad. Es difícil de entender así la mirada. Por eso es que los docentes estamos mal vistos. Porque las escuelas especiales, por ejemplo, están vistas como guarderías y depósitos. Y las escuelas primarias, los docentes son proctólogos, ginecólogos, sociólogos, psicólogos antes que maestros. Y eso nos afecta en nuestro rol docente. Nico me está escuchando desde hoy, me va a matar. Hoy preguntaban si ¿Alguna estabas acá en Río Grande y bueno, vamos a aclarar que no, ¿sí? Que no estás en Río Grande. La idea es que puedas venir una vez que superemos esta situación de aislamiento. El problema es que esto es una farsa, porque yo estuve en Río Grande, hicimos una reunión y la mitad de la gente no fue, ¿sí? Ahora va Manes, que nunca pisó un aula, nunca trabajó con un niño, no tiene idea de educación y educa cerebros, y nosotros educamos personas históricas, culturales, sociales, políticas y lingüísticas, y se llena porque es Manes. Entonces, ojo, las miradas tienen que ver con, ¿entiendes? Yo no me enojo, tengo autismo, son mis formas expresivas de explicación
cuando hay una carga emocional porque no tengo frenos inhibitorios del desarrollo de lo que se comporte, de lo que se entiende como anomias comportamentales. En español, nadie se enoja con un ciego porque no ve, nadie se enoja con un sordo porque no escucha, pero cuando una persona con autismo adulta actúa como autismo, lo primero que creen es que uno está enojado o es violento. Eso porque la discapacidad está absolutamente infantilizada. Entonces, una de las representaciones es que cuando yo me exacerbo en que lo que tiene que ver con la parte de la expresión sin los frenos inhibitorios, propia de la condición que poseo, el otro muchas veces le choca. ¿Sí? Entonces son representaciones. No es que no fue nadie, fue mucha gente. ¿Sí? Hablo siempre rápido, Pamela, porque es una deformación profesional de hablar guaraní y lengua de señas. Siempre hablo con este tono de voz porque soy monotónico, nunca subo ni bajo la voz. ¿Sí? Y ¿sí? Hablo más despacio y es que no me entienden, pero tiene que ver con una carga emotiva experiencial. ¿Por qué? Porque el docente no se puede sacar la mochila que tiene. Todas esas estupideces de la educación emocional es la farsa más grande que le han vendido en los últimos 15 años. La educación basada en emociones, utilizando la amígdala, ¿sí? La evocación y la memoria emotiva, como dice Roller y Gardner, sí. Poner en juego procesos emocionales para el aprendizaje, sí. ¿Sí? Es muy importante, pero educar las emociones es inviable en lo humano. Invítenme cuando quieran para trabajar con estudiantes. Invítenme, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando yo explico, porque hoy les estoy mostrando las estrategias didácticas, pero cuando doy charlas, lo que me han visto, explico por qué, desde ejemplos, hago poner a la gente a responder cosas idiotas de matemática, de lengua, ¿sí? Y les muestro las contrariedades entre las formas de enseñar y las formas de aprender, con explicaciones de cómo llego a esto. No esto como material en sí mismo, sino porque ese material es funcional y no el otro. ¿Sí? Entonces es importante. Bueno, ahí como dice Patricio, sí, Pamela, cuando gusten me invitan. Recordando que tengo autismo, eso no pueden dejarlo de lado. ¿Sí? Porque hay una mirada del autismo en la adultez, modo zen. La educación hoy está en modo zen. ¿Sí? Y la educación comunitaria, la pedagogía crítica, y que soy uno de los precursores de la pedagogía de la emergencia, implica en otra mirada, porque yo enseño química enseñando a potabilizar el agua, a calentar la comida, ¿sí? A utilizar procesos de cultivos, ¿sí? Para enseñar naturales, porque tengo que adaptar material educativo a guaraní, y eso implica que acá les mostré algo, pero que hay cosas que no les puedo mostrar, porque lo están grabando. Y si yo muestro que también enseño terraplanismo, van a decir que soy un tipo terraplanista, que enseño mal, que no tengo vigilancia epistémica, y depende de dónde estén, porque hay comunidades que si el cacique me ve que solo enseño geomorfismo y no terraplanismo, estoy violentando una alienación cultural que me cuesta que me expulsen de la comunidad. Entonces, muy importante, ¿sí? Es así. Sí, Mena. Hay gente que detesto en el sistema y lo digo, ¿sí? Porque son famosos. Yo tengo premios mundiales y no salgo a ningún lado. Trabajo en la basura generando material educativo, terapéutico, ortopédico. Mis niños se alfabetizan en 3 lenguas, son bilingües, ¿sí? Y muestro los logros, están a diario, y no logro que un noticiero nacional saque mi trabajo, con que cada vez que se hace público construyo escuelas, consigo bipedestadores, hago las bibliotecas, consigo beca para los docentes auxiliares indígenas. Sin embargo, salen en todos los medios que un maestro va en una moto a repartir tareas tipo delivery, porque hay cuarentena. Entonces, en esas miradas, ¿sí? Son complicadas. En pedagogía de la emergencia te puedo pasar material, y hay artículos míos sobre pedagogía de la emergencia en politicayeducación.com, ¿sí? Donde hay varios textos míos sobre las miradas de la pedagogía de la emergencia, que es la adaptación de los contenidos curriculares a la emergencia situacional que se atraviesa. Por ejemplo, épocas safrales, interculturales bilingües, cuando hay inundaciones. Cuando hay inundaciones tengo que trabajar los contenidos de ciencias naturales y sociales con lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, el medio ambiente y evitar el cólera, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿sí? En Escuelita Ambulante Caminos de Tiza, en mi Facebook,
hay bastante cosas y me puede escribir por ahí y ahí le paso mi material privado, mi mail y todas esas cuestiones, ¿sí? Y comparto material, tengo artículos académicos, por supuesto que esto que acá explico a los sui generis tiene una explicación epistémica detrás, tiene artículos académicos, cómo adapto y hago adaptables las plataformas virtuales para entornos virtuales de aprendizaje por perfil de estudiantes. Sí, son miradas. Escuelita ambulante Caminos de Tiza. O mi Facebook personal es Julio Manuel Pereira, con Y, y entre paréntesis dice profe. Tengo librillos para compartir, para circular, para trabajar la casa, las actividades de la vida diaria como laboratorio de exploración, observación y experimentación, para trabajar contenidos curriculares de lo que hacen los niños cotidianamente en la casa, sobre todo en las miradas terapéutico-pedagógicas para niños con discapacidad. Mi idea era ir a Río Grande, no creo en la cuarentena, me parece absurdo y ridícula la cuarentena. Para el que vive en este mundo sabe que hay más muertes anuales por neumonía, casi 62.000 en Argentina, y nadie suspendió las clases por eso. Mueren al año un promedio de 21 personas diarias, según Luchemos por la Vida, en su dato estadístico nadie prohíbe el tránsito. Sí, han generado pánico y miedo a través de algo que solo es aplicable para las grandes ciudades por el nivel de masificación de contagios, que en relación a la proporción de contagios puede suscitar mortalidad. Pero bueno, no pude ir por motivos de la pandemia, estaba todo organizado para ir. ¿Sí? Recuerden, Silvana Corso, Coral Elizondo, María José Borsani, Nacho Calderón Almendros, lean esa gente. Si quieren miradas sociales de la inclusión, al doctor Rubén Sosa, un genio, un monstruo en Argentina del trabajo de las miradas no médico-clínicas de la diversidad funcional y de discapacidad. Hay gente muy grande, ¿sí?, que hace cosas grandiosas en Argentina y pasa desapercibido por los Cadaveira, los Manes. Miren los grandes congresos, ninguno me invita, porque no se puede hablar esto en los congresos. ¿Sí? No puedo explicar que mañana participo en el Congreso Internacional y Federal de Infancia y me dieron 6 minutos. Y hay trabajos de investigación de gente que nunca fue al campo, que no conoce ni siquiera la mapuche. Mandé un texto en guaraní a la UBA y no pudieron participar. O sea, tranquilo, o sea, es muy complejo. ¿Sí? Y acuérdense que la inclusión se trata de la oportunidad de formarnos, de experimentar y de equivocarnos. ¿Sí? No hay receta ni manuales. Lo que funciona para un niño no funciona para el otro. Y si el que me está siguiendo acá es docente, sabe que fuera del aislamiento social preventivo y obligatorio, muchas veces conoce más la realidad de sus niños, de sus estudiantes, que de sus propios hijos. Las grandes escuelas están donde los grandes maestros, no donde los grandes estudiantes. ¿Alguna duda, crítica? ¿Puteada? Estoy acostumbrado a las puteadas siempre. No, excelente, Julio. Por mi parte, por la parte de la asociación, agradecerte porque iba a estar Julio el 27 de abril en Río Grande, teníamos todo listo, en Río Grande, Tolwyn y Ushuaia, pero por esta situación se tuvo que postergar, pero sabemos que vamos a contar con vos, bien se solucione todo esto, te vamos a tener aquí. Sabés el cariño que te tenemos, siempre te agradecemos porque apenas te escribimos, vos ya estás ahí respondiendo, sos una persona muy presente para nosotros, para los papás, sos una persona muy presente y que nos ha acompañado muchísimo. Silvana, como la nombraste, va a estar pronto también con nosotros por este mismo medio, así que en junio la vamos a tener a Silvana también, con un taller también. Silvana es la referente del diseño universal de aprendizaje. Si bien estoy en contra del DUA y yo estoy a favor del DIE, ¿sí?
que no coincida no quiere decir que esté opuesto, que no se trata de esto o esto, se trata de esto y esto, ¿sí? Claro. Son miradas distintas. ¿Ah? Y la adoro por todo lo que ha hecho en Argentina y es una mujer que habla de su práctica y su experiencia, ¿sí? También le recomiendo escuchar cuando puedan a Luciano Palacesi, ¿sí? Su mirada sobre la inclusión, es un docente con discapacidad en Argentina. ¿Ah? Sí. Él es santafesino. Que estuviste los otros días Entonces con los él. invito a mirar esa mirada. Sí. Silvana Corso, Corso. Nacho Calderón Almendro, Coral Elizondo, que anduvo por ahí, Coral. ¿Sí? Coral la tuvimos acá en marzo. Silvana Corso vino el año pasado 2 veces y iba a venir ahora, también teníamos planificado en junio, pero se postergó todo. Pero Silvana venía ahora en junio. Coral Elizondo estuvo en marzo con nosotros acá. Y bueno, con Nacho Calderón estábamos ahí en comunicación. O sea, vamos a ver, pero pronto por ahí haya novedades. Por la comunicación que tenemos con son Coral. muy importantes. Totalmente. Yo no coincido en todo con ellos, ¿eh? No coincido en todo. Hay cosas que están en las antípodas de lo que yo pienso. Pero eso no quita que son gente muy vinculada y que saben perfectamente de lo que hablan. Sí, así es. Sí, Coral Elizondo es la de España. Bueno, muchas gracias por todo. Estoy a las órdenes. Pueden ver material educativo en mis redes sociales. ¿Sí? ¿Cuál docente? Luciano Pala con Z Ceci. Primero con Z y después con S. Luciano Palacesi. Bueno, invitarlos a todos Me voy despidiendo. a que puedan replicar, perdón Julio, la invitación para el día miércoles. Lorena, ¿me apuntás bien el día de secundaria, Gaby? Miércoles, El único favor que les pido 20. que A las 19. 19 ¿sí? horas. Claro, por ahí hay esta docente que trabaja en la universidad o que trabaja en el nivel terciario, si quiere invitar a sus estudiantes para que participen del taller del día miércoles a las 19, bueno, aprovechemos este espacio. Imagínense que en la sala teníamos la posibilidad de tener 250 personas y más allá de que el acceso es gratuito y fue casi libre y se difundió. Si bien estamos bastantes, creo que hubiese sido satisfactorio que mucha más gente pueda acceder a esta propuesta. Yo agradezco a los docentes que trabajan conmigo. La verdad es que yo veo en ustedes a Julio, porque están siempre con la necesidad de poder buscar, experimentar y tratar de llevar cada día lo mejor a sus aulas, más allá de que nos equivoquemos. Así es que, bueno, gracias por haber estado acá, a ustedes, a quienes comparten el trabajo conmigo y a todos los docentes. me voy despidiendo, estoy a las Gracias, órdenes. Julio. Escriban y para Benedetto, ninguno de mis dos, cada vez que hablo cosas distintas, pero sí la idea es ir respondiendo preguntas y atender los intereses e inquietudes que tengan que ver con estrategias didácticas o miradas sobre la educación. Sí, la del miércoles va a estar apuntada a el nivel secundario. Exacto. Muchas gracias.